Bueno, señores, estos días los vamos pillando y es perfecto porque los días de más lluvia y así, las ratas se me suelen meter en los almacenes de pienso y tengo unas pocas trampitas para ellas. No es que me guste acabar con ellas, ni mucho menos. Es que necesito, aunque sea una, para el estudio que vamos a hacer ahora. Así que perfecto. Ahora le pongo cebo a todas aquí. Venga, la primera. Bueno, señores, espero que ya sepáis dónde estamos, porque ahí está el puente. Esto es la zona mágica, como yo la llamo. Qué casualidad que en el eucalipto, aparte de que está relacionado en la minería con el oro, que es buena señal, encontrarse eucalipto y río al lado, fijarse que la zona de poder, bueno, es un poquito menos, ¿no? Pero casi que va desde esta zona de eucalipto en el río hasta el otro río de la otra zona de eucalipto que está en el otro lado. ¿Veis? Los eucaliptos de allí. Y esto estaba como en una zona intermedia. Así que, mira, ya se notan las primeras lluvias, ¿eh? Eso es bueno, eso es bueno. Que llueva la Virgen de la Cueva. Que toba de eso. Madre mía, que embarrado está el terreno. Hay que ir hasta allí. Buah, esto está... Menos mal que me traigo la pota. Vengo muy preparado. Y ahora me voy a llenar de... ¿esto qué es?
oh, oh. Madriguera, Arcángel. Bueno, mira, ahí está. ¿Lo veis? Ahí está. Bueno. A ver, Varilla, cuando estés en la zona de poder, hazme la señal de estar en la zona de poder. El sentido de la aguja del reloj dando circunferencias enteras, ¿vale? Esto no sería la zona de poder, entonces. Y además sabremos la energía porque nos va a hacer el sentido de la aguja del reloj, y si es totalmente al contrario, pues ya sabemos que va descendente, ¿vale? Pero lo tengo que hacer con un poquito más de altura para que no me roce la cabeza. Varilla, indícame dónde está. ¿Para allá? Vale. Y acuérdate que cuando estés en la zona de poder justamente, quiero que me hagas la señal. No envía para acá. Más cerca de esto todavía. Acordarse que aquí nos pitó el detector, ¿acordáis? Está todo muy ligado. Nos sigue mandando por aquí. Pues ya es que no vamos a comer las piedras, campeón. Mira. Ha dado una vuelta. Y da la vuelta para otro lado. Eso quiere decir que estamos cerca. Va. Wow, que me puedo caer. No sé, aquí va. No, aquí estoy. Va. Y con bota encima en un día lluvioso. ¿Es aquí? Bueno, pues ya, si no es aquí, la señal es mucho más grande, ¿lo ves? No es aquí porque está moviendo, o sea, o es para un lado, o es de endógeno o es de estrógeno. Los dos no pueden ser. Pero estamos muy cerca. A ver. Será entre el árbol. Será entre el árbol de aquí. Esta zona más recogida. A ver. Justo en esta esquina. Mira que te lo estoy cogiendo rígido para que no se mueva, ¿eh? Sí, es esto. Es esto, señores. Ahora porque está viniendo ráfagas fuertes de viento y cambia, nos impide que se vaya, pero mira, en el momento que deja de soplar, es que es claro, es que tenemos el viento en la dirección contraria y lo está haciendo perfecto. Así que, señores, no se diga más. Mira. Ya, porque ves, está el viento este en dirección contraria para otro lado. Esta es la zona de poder. Vale. Pues si os parece, en este hueco de aquí, tapado con una piedra, vamos a poner esta piedra misma, vamos a poner la rata, ¿vale? Y lo vamos a dejar así para que ninguna limaña se lo pueda llevar. Y aquí vamos a fijarnos en la estructura que va. Es que quería fijarme si había alguna pista que nos indicara que estamos en el sitio, pero como está derruido y hay muchas piedras, que va. Aunque una pista muy significativa fue que el detector de parapsicología nos marcara toda esta zona. Otra pista significativa que justo sea esta parte de aquí, desde todo el recinto donde podía marcar, ha marcado justo lo único que queda ya casi en pie, que está al lado de un árbol, que es otra cosa que me ha gustado. Y los elementos estos que os he dicho del eucalipto por allí con el río y eucalipto por ahí con el río, parece una zona inteligente y descampada. Pues bueno, ¿os acordáis de la montaña y la falda? Tampoco está tan lejos. Pues ya está, ya solo queda
esperar unos cuantos meses, volvemos dentro de unos cuantos meses y os iré dando avances con esto. Lo único que nos vamos a asegurar con el péndulo, ¿vale? Porque eso es otra cosa que hay que hacer. El péndulo vamos a sacar diferente, porque como cada uno tiene una función, a ver qué nos dice. El péndulo debería ir en la misma dirección que ha hecho eso. Lo que pasa es que nos vamos a tener que coger el péndulo en corto, porque como hay hierba y ¿veis? Se va a rozar con el movimiento. A ver qué nos dice. De momento nosotros estamos así. Marca en principio un no, pero es porque, pues, mira, es que lo he dicho, es el viento. Es el viento. Que no me deja trabajar bien. Vamos a probar una cosa, vamos a hacerlo aquí. Ya que aquí no hay tanto viento porque estamos al lado de la piedra. Míralo, el péndulo tira para acá, pero sin embargo, a ver, vamos a ponerlo aquí. Se está chocando con las plantas. A ver, es que si no lo podemos hacer bien, ahora sí. Aquí sí. Ya ves, mira. Y el viento va dirección contraria, ¿lo veis? Mira, y porque no le deo más cuerdas. Que yo no estoy moviendo la mano, yo la tengo rígida, ¿eh? Si se me mueve son los movimientos involuntarios, pero claro, esos movimientos involuntarios tan cortos no da para esto que se está moviendo en dirección contraria al viento. Va, lo tenemos. Siguiente péndulo. Vamos a probar con este que le tengo mucho cariño sentimental. Pues lo mismo, si es que se vuelve loco nada más ponerlo. En la misma dirección toda. Vale. Y el último. La nueva adquisición. La joyita de la corona. A ver qué me dices tú. Este me gusta más como coger movimiento por el peso. Este creo que va a ser mi péndulo favorito a partir de ahora. Lo que pasa es que claro, de objeto. Mira, qué exagerado. Ya lo repito que está aquí. Pues lo hemos encontrado, señores. Ha sido un éxito.